¿Qué tal, gente de YouTube? El día de hoy vamos a hacer algo totalmente diferente. Pues mira que te cuento que vamos a hablar acerca de un niveles de poder, a mi parecer, de la primera temporada del anime. Pero ojo, mucho ojo. Antes de comenzar quiero aclarar tres cosas. Número 1. Este top únicamente se abarca lo que se vio en la primera temporada del anime. Número 2. Vamos a evaluarlos por tres cosas que más adelante diré. Y número 3, y lo más importante, no se va a tomar en cuenta nada del manga, únicamente del anime. El manga después vamos a platicar de él, pero por ahora enfoquémonos en la primera temporada. Una vez aclarados estos puntos, comencemos porque este video se viene para largo. Nada más comenzar quiero volver a recalcar que esto es la primera temporada. Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí con este top. Y obviamente explicar el por qué consideramos que está en ese lugar. Asimismo, cuál es su potencial a futuro. Pero eso será tal vez para más otro momento. Arrancamos este top con nada más y nada menos que Amu Hinamori, y te estarás preguntando ¿por qué ella resulta ser lo más débil que ponemos en el puesto? Pues mira que te cuento que esta Amu como tal es la que no ha recibido ningún huevo de guardián Chara, por así decirlo. Al mismo tiempo es la representación de los demás niños que no han despertado tanto su guardián como siquiera el huevo Chara. Pero bueno, ella abre este top porque se vienen cosas muy interesantes más adelante. Pero por ahora Amu Hinamori se considera la niña más fuerte, pero también lo más débil en este top. En el siguiente lugar tenemos a Amu nuevamente, pero aquí con la transformación más débil que se vio en la primera temporada de Sugo Chara. No hablamos de otra que con la que tuvo con Eru, pues en esta se dio al final y de hecho en la batalla final igual contra pues Utao, en el cual ella no representa tanto ninguna amenaza como ningún poder, y eso se debe a que no necesariamente no era porque no era su portador, sino porque como tal las habilidades que Eru tiene no son capacitadas para Amu, ya que es con el canto, y es algo que pues Amu lamentablemente no domina en su totalidad, así que ella se considera la primera transformación pero la más débil de Amu Hinamori. Por otra parte, tenemos por fin a la segunda guardiana Chara, y hablamos de Yaya. Yaya desde un principio se presentó pues lo que ella realmente es, y es una niña pequeña, ya que es la menor de todos los guardianes, pero a su vez tiene una pues comportamiento todavía demasiado infantil, a lo cual sus poderes, al igual que ella, no han evolucionado y no han madurado siquiera lo suficiente como para poder enfrentarse a unos cuantos huevos X. Por ende, es también más débil que siquiera uno de ellos. Si bien al final del anime de la primera temporada, ella como que empieza a entrenar un poco, tanto física como mentalmente, y eso es por la necesidad de querer proteger a los demás, pero no más allá. Por otra parte, considero que Yaya tiene un punto muy a favor, y es que ella rivaliza con la nivel de fuerza. Si bien ella no cuenta con poderes, todo lo que actualmente tiene y que se está mostrando al momento es únicamente su fuerza física, ya que la fuerza física que ella tiene es lo más fuerte que pues podríamos considerar que tiene a su corta edad. Ahora bien, hablando de transformaciones X y huevos de X, ellos los considero uno solo o individualmente, que el huevo X obviamente es mucho más débil en cierta forma que la personalidad, ya que la personalidad o el cambio como tal es cuando ya tiene un poder, ya tiene una necesidad o un deseo que tenía antes su portador, y por ende es, pues ocupa las habilidades que puede llegar a tener o imaginar el infante. Por otra parte, también hay que considerar que uno de estos puede acabar con cualquier niño, ya que sus habilidades de oscuridad pueden lastimarlos incluso, ya que no olvidemos que estos deseos que tenían antes pues como tal fueron corrompidos por otras o X razones. Así que ellos los considero no tan fuertes, pero hay que tener cuidado. Ahora bien, vamos a ponernos más serios. Estamos hablando de Yukari Sanyo. En este caso es la segunda enemiga que tenemos en la primera temporada de Sugo Chara. Pero ¿por qué se encuentra tan abajo? Pues mira que te cuento que la única habilidad que ella puede llegar a tener es poder ver los charas como tal, a su larga edad se podría decir.
ya que como tal no es posible que cualquier adulto pueda siquiera verlos, o sentirlos en todo caso, así que eso le da pues un poco de plus. Por otra parte, la ingeniería y el conocimiento que ella tenía eran suficientes como para poder rivalizar con los poderes de los guardianes. Sin embargo, hay que aclarar que eso no es suficiente para contrarrestarlos, así que como tal, yo la considero más débil que Nikaido de hecho. Y hablando de Nikaido, vamos a platicar de una vez de él. Y es que Nikaido como tal tendría el mismo poder que ella. La única diferencia aquí es que Nikaido, aparte de que podía llegar a transformar los huevos en huevos X, también podía llegar a manipular la fuerza que estos provocaban, como lo vimos cuando se raptó a pues los guardianes de Amo Hinamori. Y no es para menos, ya que aquí tuvo que intervenir incluso Ikuto para defenderla, ya que esas podrían llegar a ser un problema para un niño. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué opinan de este top, o sobre todo, de estos puestos que tienen ellos. En el siguiente lugar tenemos a Nadeshiko, y sí, antes de que pase lo de la segunda temporada que ahí se revela su secreto, antes de todo esto, aquí tenemos únicamente la transformación pues de personalidad, ya que como tal aquí no se vio demasiado de ella. Si bien tenía las capacidades tanto física que rivalizaba en cierta forma con Soma Kukai, que era el escudero, no se mostró más allá. Por otra parte, sí puedo llegar a considerar que tenía la fuerza como para poder encarar a un Ikuto indefenso, ya que aquí no siquiera él tenía pues el cambio de personalidad. Pero bueno, yo la considero lo más débil en cierta forma, pero no por eso no deja de ser pues importante. Hay que aclarar también otra cosa, y es que Nadeshiko sí es necesario para la trama, ya que fungió y sirvió para el apoyo emocional de Amo y que ella pudiera evolucionar en cierta forma, ya que al no tener ella a nadie que la pudiera aconsejar, tuvo que madurar. Y eso es para mí lo más importante de ella, o de él en este caso, que aportó a la serie, o en todo caso, a Amo Hinamori. Y hablando de Kukai, sé que aquí muchos se pueden llegar a preguntar e incluso enojar conmigo, ¿por qué Kukai se considera de los más, no tan débiles, pero muy abajo, a decir verdad? Y es que aquí Kukai, si bien es el mayor de los guardianes y tiene un poco de poder más allá, aparte de contar con esto, tiene una buena transformación con su Chara, pero ni así se muestra lo más fuerte como en la segunda temporada, y eso todos lo sabemos. Kukai en la primera temporada, aparte de no parecer ya demasiado, pues no deja ver más allá de sus habilidades. Puede llegar a ser más poderoso, claro que sí, en la segunda temporada lo platicaremos, pero por ahora Kukai se considera más fuerte que Nadeshiko, nada más. Regresamos con Amo Hinamori con la transformación con Miki. Miki es el segundo guardián en salir del cascarón. Ella es una artista y siempre ha sido a la moda. Sus poderes incluyen el aumento de las capacidades de dibujo y pintura de Amo. Ella nace por la voluntad de Amo para convertirse en alguien que desea ella misma. Pero, ¿cuáles son sus habilidades como tal? Las únicas habilidades con las cuales ella puede llegar a acabar con los huevos X es con el color canvas. Si bien es necesario para llegar a eliminar a varios huevos X, no fue lo suficiente como para siquiera derrotar a un cambio de carácter Chara huevo X. Así que no es tan poderosa como lo consideramos, pero no deja de serlo, claramente. El siguiente lugar tenemos la transformación de Amo con Su. Es el tercer guardián en salir del cascarón. Ella tiende a ser muy femenina y no tiene muchas habilidades de combate, pero tiene habilidades domésticas. Ella es muy buena en la limpieza, cocinar y tejer. Ella nace de la voluntad de Amo para convertirse en alguien que no sea ella misma. Por otra parte, ella llega a tener una habilidad muy poderosa. No estamos hablando sino de una que incluso se parece demasiado a la de Miraculous Ladybug. Y no hablamos de otra que la de restaurar objetos, tanto rotos como perdidos o que de hecho hayan sido lastimados previamente en alguna pelea. Y para mí esto es sumamente interesante. Ya platicaremos cuáles son sus habilidades más al fondo, pero por ahora nos quedaremos con que ella no tiene tal vez las habilidades para pelear, pero sí para ayudar demasiado. Por otra parte tenemos a la primera y la más fuerte de sus guardianes que llega a tener Amo y que de hecho se estuvo viendo durante toda la temporada. No hablamos de otra que la de Amo, también conocida como la transformación del corazón. Ella es el primer guardián en salir del cascarón y el primero en transformarse con Amo.
Ella es muy enérgica y casi nunca es vista sin sus pompones de animadora. Ella nace de la voluntad de Amu para convertirse en alguien distinto de ella misma, pero pues con más facha se podría decir. Ran experimenta una transformación de carácter con Amu, el cual aumenta demasiado sus habilidades tanto como la velocidad que ella puede llegar a obtener, aparte del poder que sirve para poder acabar con diferentes transformaciones Chara X. Y para mí, lo más fuerte que tiene Amu hasta el momento de ahora, diría yo. Por otra parte, tenemos a alguien que incluso es más poderoso que nuestra Amu con algún poco de entrenamiento y con las habilidades de la primera temporada. No hablamos de otra persona que de Rima, pero aquí quiero embarcar un poco más acerca de ella. Y es que aquí fue el primer personaje de toda la temporada que fue capaz de hacer la transformación de personalidad sin la Humpty Lock. Y eso para mí es sumamente interesante, ya que muy pocos personajes pueden llegar a hacer esto de forma natural, ya que como tal Amu, que es la protagonista y se puede decir que lo más poderoso, la necesita de a fuerza. Y ella no. Pero esto se remonta al pasado, ya que se podría considerar que Rima es el guardián Chara con el pasado más trágico y con la vida actual, asimismo, que más doloroso se siente. Y se estarán preguntando ¿por qué? Pues mira que te cuento que este anime abarca uno de los temas muy peculiares para hacer un anime de niños, y es la secuestros y la trata de personas. Sí, no lo estoy sacando de contexto. Literalmente es lo que le pasó a Rima, ya que eso le pudo haber pasado de no haber sido porque las personas que la querían pues tuvieron dificultades para cometer este terrible suceso. Pero bueno, ya platicaré de ella en otro video, pero Rima como tal le da demasiada determinación a una Amu inexperta. Como último punto también quiero aclarar que si bien Rima no tiene habilidades físicas, tiene demasiado poder, lo suficiente como para acabar con muchos huevos X e incluso me atrevo a decir con personalidades. Pero obviamente una cosa es salvarlos y otra cosa destruirlos, como lo que hace ella. Si estamos hablando de poder y de fuerza bruta, no podemos llegar a olvidar a Kairi Sanyo, o también conocido como el Samurai, o el Prezi que le dice Amu. Y este personaje se me hace muy interesante por otra parte, ya que como antes lo vimos era por parte de su pasado, pero aquí lo tenemos por la determinación de él, ya que Kairi como tal tiene demasiado poder tanto física como en habilidades, y en efecto, tiene habilidades que llegó a rivalizar incluso con un gusano de huevo X, por así decirlo, que no podían siquiera poder aguardar entre varios de los guardianes. Pero obviamente, él pudo llegar tanto a esquivar como detener golpes, que en cierta forma llegan a ser más poderosos que siquiera una transformación de huevos X. Pero para mí se me hace lo más roto hasta en cierta forma. Y se estarán preguntando, ¿y dónde quedó Tadase? Pues Tadase le sigue, ya que los dos, si bien no llegan a rivalizar tanto en fuerza, sí tienen habilidades que llegan a rivalizar en poder. Pues mira que te cuento que Tadase se dedica únicamente a proteger con su transformación, mientras que Kairi únicamente se dedica a atacar. Si bien ya sé que en la segunda temporada va a tener diferentes habilidades Tadase, pero por ahora lo considero un poco más fuerte que Kairi, pero muy poco a decir verdad. Y un plus que llegó a tener este personaje del Samurai es que se podría considerar que es un Ishida de Bleach, pero en miniatura, ya que él llegó a ingeniar los diferentes ataques, modelar algunos planes para contener a los huevos X, asimismo supo cuáles eran las habilidades y las debilidades de cada guardián. Para mí eso se me hace muy interesante y por otra parte muy poderoso si es que llegase a cumplir el mal, pues su plan mejor dicho, que tenía para Easter. Pero bueno, por ahora lo considero un poco más débil que Tadase, pero muy poco, vuelvo a repetir. Pero se estarán preguntando, ¿por qué está hasta arriba? Pues mira que te cuento que ella pudo llegar a rivalizar con 3 guardianes Chara al mismo tiempo. No estamos hablando de cuáles, sino de Kukai, de Amu y en todo caso incluso con Tadase me atrevería a decir. Pero obviamente no era una pelea como tal. Sin embargo eran 3 y esto no hay que olvidar. Por ende lo considero un tanto poderoso. Por último también hay que aclarar que es una de las transformaciones más poderosas a nivel emocional y de control masivo, aunque no tanto en combates físicos directos. Su mayor fuerza es su capacidad de influir en los corazones y en su dominio escénico.
Si estuviera armando un ranking de poder, se podría decir que ella podría llegar a ser fácilmente lo más poderoso, que no hubiera sido porque llegó alguien incluso más. Y hablando de Ikuto, que ya lo mencionamos, él se podría llegar a catalogar como uno de los más fuertes hasta esta transformación, ya que él pudo llegar a rivalizar con 4 guardianes Chara, y eso para mí es simplemente interesante, ya que si bien era para detenerlos, no hay que olvidar que aquí llegó a enfrentar a los 4. Número 1, enfrentó al Samurai. Número 2, enfrentó a Tadase, el rey. Número 3, enfrentó a Rima, que se me hace uno de los personajes más rotos. Por último tenemos a Yaya, pero a Yaya ya saben quién es Yaya. Por ende, quiero aclarar, eso sí, que Ikuto es de los personajes más rotos en la primera temporada. Incluso diría yo. Pero bueno, sigamos. ¿Quién es más fuerte que Ikuto? Ahora bien, aquí está Amu débil de Amu con Eru. En este caso, la primera y única aparición cerca del final de la primera temporada, durante el clímax donde se enfrenta a una gran cantidad de huevos X al mismo tiempo que de Utau, hubo una transformación interesante. Es la de Amu débil de Amu. Pues aquí llega a tener Amu, adopta un look travieso, con alas de murciélago, cuernos pequeños y una actitud provocadora, muy distinto a sus otras formas. Su poder llega a aumentar demasiado, que la mayoría de sus otras transformaciones. Aunque no tiene un ataque formal como White Decoration, se muestra muy ágil y poderosa en combate. Tiene una personalidad, repito, más segura de sí misma y juguetona, pero en todo parte llega a rivalizar incluso con una Utau más poderosa, ya que Utau aquí ya se había llegado a transformar con Daya. Y si bien no eran sus guardianes Chara como tal, podían llegar a sacarle demasiado provecho tanto una como otra persona. E incluso diría yo que llega a rivalizar demasiado tiempo. Pero bueno, un dato curioso que quiero aclarar, y es que cuando las transformaciones se ocupan en personajes que no están destinados a que ellos sean sus portadores, terminan teniendo un desgaste físico muy elevado, aparte de que puede llegar a provocar incluso el desmayo del portador. Ahora bien, llegamos con Utau y su transformación más poderosa que se logró ver hasta la primera temporada. No hablamos de otra persona que de Utau Seraphic Charm, que es pues una de las transformaciones que llega a tener con nuestra buena amiga. Y sí, sé que aquí todos estarán preguntando que por qué se encuentra tan arriba, y ya es que aquí tiene un nivel de poder sumamente poderoso. Repito, aquí si bien toda la temporada se estuvo viendo cómo llegaba a transformar los huevos en huevos X, aquí hizo todo lo contrario. Transformó los huevos X en huevos sanados, o en todo caso, en huevos purificados. Y para mí eso es demasiado, ya que no digamos que fue 1, 2 o 3, sino que fue una docena completa. Eso es muy roto, para mi parecer. De todas formas, aquí Utau reconoce y sabe sus errores que cometió, y todo lo trata de sanar y solventar como ella lo podría hacer. Pero bueno, ¿quién es más poderoso que incluso un Utau con este nivel de poder? Pues no tenemos otra persona que Amu Hinamori con la transformación con Daya. Vamos a platicar ahora sí del personaje más poderoso de toda la primera temporada, y es la de Amu con Daya, una vez que volvió a ella. Si bien su primera aparición completa fue al final de la temporada, aunque Daya aparece antes como un huevo dorado rechazado temporalmente por Amu, Amu finalmente acepta su deseo más puro y brillante, ser fiel a sí misma, brillar sin miedo y creer en el verdadero potencial. Amu lleva un vestido brillante dorado y blanco con una corona solar y una estética tipo idol luminosa, refleja esperanza, autoestima y claridad, y tiene una onda de energía brillante que purifica huevos X con una luz envolvente. Pero no estamos hablando de 1, 2 o 3, sino estamos hablando de cientos de huevos X. Sinceramente es demasiado roto esta transformación con Daya, o hasta el momento digamos. Pero ¿cuál es su estilo de combate? Pues mira que te cuento que cuenta con un balance perfecto entre ataque de área y sanación. Es poderoso, elegante y emocional para quien lo vea. Por otra parte, ¿cuáles son algunas debilidades? Y es que este tipo de transformaciones no puede llegar a aguantar mucho Amu. Al ser tan poderosa y todavía no estar al 100%, obviamente que se le llega a dificultar el poder controlar este nivel de poder. Pero bueno, ahora sí, hasta aquí le dejamos.
Muchas gracias a toda la gente que se quedó hasta esta parte del video. Muchas gracias. Este es apenas el primer video que estaré sacando en los próximos días o semanas, dependiendo de cómo tenga de apoyo. No me queda nada más que decirles que gracias y nos vemos en un próximo video, transmisión o lo que caiga. Por último, quiero aclarar que todos los links se encuentran en la descripción. Juego diferentes tipos de videojuegos todos los días, 9:30 de la noche, hora México. Ahora sí, me despido. Bye bye.